De paso y repaso con Maribel. ¿Qué te está pasando? Bueno, no, porque como él no me abre el micrófono y ya yo arranqué, entonces tengo que mantenerme acelerando, porque tengo que pasar de primera a segunda. Okay. Entonces, bien que tenga ese ánimo. El fin de semana estuvo bien, todo en orden. vamos a ver Liliana Rodríguez, qué adquisición la de este programa. Este programa de verdad que se regocija y se aplaude a sí mismo en una expresión de narcisismo que solamente puede superar el señor Daniel Pou. Narciso, hola. Liliana Rodríguez, ¿cómo andas, Liliana? Vamos a cuidar los chelitos, pero vamos a hablar de un tema apasionante y a la vez retador, Liliana. Microempresas en la República Dominicana y género. Adelante, Liliana Rodríguez. Hola, un placer conversar con ustedes, estar el día de hoy en Al Mediodía Radio. Pues miren, microempresa y género es algo que quise conversar sobre ello a raíz de un comentario que la semana pasada hacía Daniel, de cómo el fondo de emergencia también era importante, no solo para los hogares, sino también para los negocios. El fondo de emergencia era el tema que veíamos la semana pasada, la importancia de guardar un porcentaje de nuestros ingresos, destinarlo para este fondo de emergencia y estos eventos no planificados. Entonces, ese fondo de emergencia que lo deben de tener las microempresas, las pequeñas empresas y bueno, todas las empresas deben de tener este fondo para prevenir estos sucesos, pues me hizo pensar precisamente en las microempresas que el año pasado estuvieron durante meses tratando de lidiar con esta crisis sanitaria. Y ya a diciembre de 2020, Marina Ortiz de Fondo Micro decía y estimaba que al menos un 50% de las microempresas habían sido afectadas y habían cerrado. Y esto es algo sumamente importante. ¿Por qué quería destacar el sector de las microempresas dentro de este universo de empresas? Y es que las microempresas representan el 41.3% de los ocupados en el país. El 41.3%. Entonces, la importancia en el sector laboral, en el sector de los ocupados del país, de las microempresas, requiere de que se le haga un estudio para ver cuál ha sido el impacto de la pandemia en este sector, para poder, una vez se mida, entonces establecer qué hacer con el sector y cómo ayudarlo, para poder ayudarlo a que se recupere. Las transferencias gubernamentales, sin duda alguna, han ayudado a paliar el efecto en las microempresas, que extendieron hasta final de este año. Pero después de diciembre de 2021, ¿qué harán las microempresas? ¿Qué harán esas personas que tenían sus negocios y tuvieron que cerrarlo? Entonces, una de las cosas importantes de la microempresa es que es una alternativa de empleo para muchas personas que no pueden conseguir un empleo formal en el mercado, y entonces montan un negocio para subsistir o para estar cerca de sus hogares, de su familia. Entonces eso requiere precisamente de un apoyo, tanto en políticas públicas como también en temas de financiamiento, de educación financiera, y han habido experiencias a nivel internacional relacionadas a esto. Entonces precisamente lo que quería rescatar esta semana era vincularlo al fondo de emergencia del año, de lo que hablamos la semana pasada, que permitió que algunos negocios pues se mantuvieran durante el año 2020, pero después de ahí, aquellos que por su naturaleza tan micro no pudieron subsistir, ¿cómo lo ayudamos? Tenemos que hacer ese análisis, pero no hacerlo a la ligera, no dando palos a ciegas, sino realmente vamos a medirlo, vamos a establecer un estudio para medir este impacto en el mercado laboral, para poder establecer cuál ha sido el impacto en las micro y pequeñas empresas y entonces establecer cómo ayudarlo. Un sector tan importante como este, que representa el 41.3% de los ocupados, requiere de políticas que vayan en su auxilio. Y eso quise que conversáramos esta semana.
Liliana, entonces las mujeres se vieron mucho más afectadas en la pandemia que los hombres, porque normalmente nosotras tendemos a buscar negocios para otras mujeres y los hombres son un poco más diversos a nivel de microempresas. Mira, el 51% de las microempresas son de propiedad de mujeres. Por lo tanto, eso es un indicador muy importante de que a las mujeres es que debe de ir dirigida estas políticas. Y por eso decía que hay que tener la dimensión, el enfoque de género muy presente cuando se establezca, cuando se haga este estudio y cuando se establezcan estas políticas. Las microempresas le permiten a las mujeres estar cerca de sus hogares y cerca de sus hijos. Y es una realidad de que ellos tienen que conciliar esa vida familiar con esa microempresa. Eso le permite estar cerca, poder tener fuentes de ingreso y a la vez eso significa también tiene un componente de violencia intrafamiliar, porque también la independencia económica te permite tener mayor autonomía y por tanto poder tener un menor riesgo de violencia intrafamiliar en el hogar. Buenas, Liliana. Daniel Pou, ¿cómo estás? Hola, Daniel, gracias. Mira, yo durante la pandemia he analizado mucho el tema laboral, porque creo que las cifras genéricas de crecimiento económico pueden resultar muy atractivas, pero República Dominicana durante 20 años ha tenido un crecimiento económico que sobresale en la región, más sin embargo, la calidad de vida de los dominicanos no ha mejorado en la misma proporción. ¿Por qué? Porque no ha habido política de redistribución. Ahora bien, ¿qué sucede con las microempresas? Las microempresas impactan de manera directa al sector formal de la economía, pero también tienen un impacto significativo en el sector informal. Y en un país donde cerca del 62% de la mano de obra ocupada se maneja en el sector informal, usted tiene que tener bastante claro de que indiscutiblemente la microempresa con las potencialidades que presenta, pues ha tenido que impactarlo de una manera bastante significativa. En días pasados, meses pasados, porque parece que lo mandaron a silenciar, el director general de Impuesto Interno dijo que durante la pandemia 47,000 personas jurídicas o físicas habían dejado de cotizar impuestos internos porque no habían podido emitir una sola factura. Esa cifra es altamente significativa. Como dices, el 51% de las microempresas son propiedad de mujeres. Todos sabemos que las mujeres cuando generan ingresos, pues redistribuyen de una manera más racional que el hombre, porque lo concentran gran parte en la familia. Y eso es muy importante. En términos de desarrollo humano, ¿qué perspectiva tú le podrías apreciar con esa situación que se ha generado, donde todavía nadie en este país ha tocado las zonas grises del empleo, ese empleo subterráneo que se mueve y que genera un tipo de ingresos que no se contabilizan en ninguna parte? Liliana, quédate ahí porque tú le vas a responder el comentario al señor Pou. Después, tú le vas a responder el comentario al rey del Poupiteo. Después que volvamos de la pausa de la 1. Liliana, nos quedamos entre el señor Pou y tú. Responder el comentario al señor Pou, por favor, Liliana. Claro que sí. Ese jingle de verdad que es muy pegajoso, debo de hacer ese paréntesis. ¿Cuál? La música de... el de este programa. Sí. Para que tú veas, este programa va bien y más con colaboradoras así de tu fuste y de tu empuje, y que sé que vienes con una fusta ahora a responderle aquí a este hedonista. Adelante. Mire, lo cierto es que
Lo primero para poder garantizar un mayor bienestar para todos y en el país es garantizar el crecimiento económico. Y eso se logró durante muchos años, un crecimiento económico incluso líder en la región. Y ahora lo que hay que trabajar, y es continuar algunos y trabajar en otros, es en establecer esas políticas que precisamente puedan ayudar a los que menos tienen. Y por eso rescataba precisamente, Daniel, del comentario tuyo de la semana pasada sobre el impacto de la pandemia en los negocios, en los pequeños negocios. Y efectivamente, el año pasado, según las estadísticas, unos 800.000 empleos se perdieron en el año 2020. Y eso implica que el mismo crecimiento económico debe de ir incluyendo laboralmente a esas personas a medida que vayan prosperando de nuevo los negocios. No es tan fácil. El mercado el mercado laboral hay que hacerlo mucho más eficiente. Y en la crisis del 2008-2009, que hubo una crisis internacional económica, vimos cómo la resiliencia del dominicano, abriendo microempresas, abriendo negocios para subsistir en lo que vuelve y se ajusta el mercado laboral, pues permitió que no fuera afectado en gran medida la economía dominicana. Entonces, esa parte es sumamente importante del impacto en las microempresas y en las microempresas de propiedad de las mujeres. Son las más pequeñas, son las más vulnerables, muchas veces relacionado a que no tienen garantías para acceder a mayores créditos, porque como bien decía Daniel también, ellas reinvierten el dinero que reciben de ganancia de sus negocios, lo invierten en el hogar, lo invierten en la educación de sus hijos, en mejorar la situación de la condición de la vivienda, antes que seguir ampliando el negocio. Pero eso es parte también del acompañamiento que yo propongo que debe de establecerse. Que así como se ha dado beneficios a otros sectores para que puedan recibir préstamos a 0% y que las personas puedan dinamizar ese sector, también hay que tomar políticas para dinamizar este sector de las microempresas, que son de personas que son muy batalladoras, que todos los días se levantan temprano para abrir su negocio, todavía los fines de semana están trabajando en ellos, pero también lo principal, y es que se ha probado que el nivel de morosidad en las mujeres de escasos recursos relacionado con la microempresa es muy, pero muy bajito. Liliana, se ha probado su alta responsabilidad en ese sector, ¿sí? Liliana, Rafael Paz, un gusto saludarte. Hola, gracias Rafael, igual. Si bien desde el punto de vista de la empresa, las microempresas y pequeñas empresas de mujeres son las más vulnerables, desde el punto de vista del empleo, los empleos más vulnerables son regularmente los de jóvenes. En el tramo de la pandemia se perdieron en una etapa inicial unos 800.000 empleos. Han ido recuperándose. Ya la cifra se ha reducido, según el informe del Banco Central, a unos 170.000 empleos que todavía no se han podido crear nuevamente, pero hay un factor adicional, y es que la economía dominicana estaba creando entre 350 y 400 empleos diarios antes de que iniciara la pandemia, por lo cual hay unos aproximadamente entre 120.000 y 140.000 empleos que no se crearon, aunque, digamos, entraron muchas más personas al mercado laboral. ¿Cómo tú enfocas el tema de políticas a favor del primer empleo, del empleo juvenil, y cómo tú lo colocas dentro del contexto de la pandemia? Mira, lo principal que breve, Liliana, breve, concisa y contundente, por favor, mi amor. Claro que sí. Lo principal es que lo que son la población menor a 45 años ha sido afectada, pero también el sector de servicios, que está altamente relacionado no solamente con la población menor a 45 años, sino también con las mujeres. Pero tienen que haber políticas activas de empleo, no solamente políticas pasivas de transferencia para poder amortiguar el impacto de esta crisis. Tienen que haber políticas activas de empleo que motiven a esa inserción en el mercado laboral, pero si el mercado laboral no está en condiciones actuales de poder generarlo, el mercado laboral no lo puede generar, que se pueda establecer incentivos financieros para que puedan crearse o retomarse esos pequeños negocios que se fueron perdiendo, porque esto es parte también de lo que le puede afectar a largo plazo
el historial crediticio de esas personas. Este es el momento precisamente de ir en auxilio de ellos, de defender los derechos de las mujeres, de los jóvenes que precisamente tienen el mayor impacto de la pandemia, de esta crisis sanitaria. Liliana, te voy a poner una tarea cariñosa. Posibilidades con todo ese dinero, todo ese ahorro, ese endeudamiento, 15,000 millones de dólares, posibilidades. Coger microempresas que todavía están vivas, que cotizan tesorería de la Seguridad Social, medianas, pequeñas y microempresas, y ver su estatus en la banca formal y hacerle un aporte o para las moras, para los intereses o hasta para amortizarle parte del capital. ¿Pudieras hacernos ese ejercicio para el programa que viene? Claro que sí, de hecho es un punto muy importante, porque incluso en la ejecución del presupuesto se ve que la ejecución de lo que va del año es menor a un 50%. Entonces hay recursos también para poder apoyar. Ahí está el aporte de Charlie Mariotti, pero yo quiero que el aporte venga de una persona experta y conocedora. ¿De acuerdo? Ahí está el reto, Liliana. ¿Qué vamos a hacer con los préstamos de la micro, la pequeña y la mediana empresa con todo ese ahorro que hay en las arcas nacionales? Trending Topics al mediodía